Hoy, en Vacaciones con Moisesca, Llanos del Caudillo. ¡Comenzamos! Vacaciones con Moisesca, vacaciones con Moisesca, vacaciones con Moisesca, vacaciones con Moisesca. Estamos en verano, esto es Aprende con Moisesca, pero ya sabéis que estamos haciendo un contenido nuevo que es Vacaciones con Moisesca, en el que os enseño pueblos y tradiciones de España. Hoy os presento Llanos del Caudillo. Al fondo tengo la iglesia del pueblo, que es la edificación más importante de este pueblo. Y me preguntasteis en el vídeo del Pisto que por qué no podía decir en qué pueblo de La Mancha estaba. A ver, no es que no pueda decir en qué pueblo de La Mancha estoy, es que tienes que dar muchas explicaciones porque sorprende mucho el nombre. Llanos del Caudillo es un pueblo de colonización. ¿Qué quiere decir eso? Existió durante la dictadura el Instituto de Colonización Nacional, que era el encargado de crear unos nuevos pueblos que cultivaran nuevas tierras de regadío para así mitigar el hambre que había en España. Era la época autárquica del régimen, que también fue la más dura, y era un plan que curiosamente venía de la República, de la reforma agraria, donde habían tenido el plan Extremadura, que no se llegó a aplicar porque estalló la guerra, que consistía en hacer nuevos embalses y que de esos embalses sacar tierras nuevas de regadío con las que cultivar para hacer a España autosuficiente. El gobierno de Franco, con el Instituto Nacional de Colonización, lo copia y lo ajusta a sus intereses y crea una serie de pueblos de colonización, entre los que está Llanos del Caudillo. Las edificaciones, como podéis ver, son la típica edificación colonial de todos estos pueblos. Se funda en 1955 y a la gente que viene aquí a vivir le dan un lote que consiste en una parcela de 9 hectáreas, una casa y una vaca y un arao. Y con eso tú tienes que cultivar la tierra. Evidentemente no es tan sencilla la cosa porque nadie da nada por nada. Tú tenías que dar el 51% de tu cosecha. Pero a todo esto tú tenías que tenerlo... a ver cómo lo digo. Tenía que ser el 51%, no el que tú dijeras, sino el que ellos te decían. Había unos señores que les llamaban mayorares, que aquí creo que había 3, y que iban y se ponían al lado del canal, que era como se regaba con canales, y decidían cuánta cantidad de esa tierra tuya le correspondía. Naturalmente, si ellos calculaban al lado del canal, pues en vez del 51 les dabas bastante más, evidentemente. Y eso que era tan de la España pícara, que es tan de España pícara, en años de hambre, pues es todavía más. Y está en la plaza del pueblo, el ayuntamiento. El edificio más emblemático de cualquier pueblo de España es la iglesia del pueblo. Está en el año 55, cuando mi familia vino aquí, estaba sin acabar. Como podéis ver, es preciosa, pero muy, muy normalita. Un pueblo de colonización para un pueblo sin historia. Aquí no esperéis nada espectacular, como por ejemplo nos pasó en Santibáñez. Y aquí está la iglesia, el portón. La tienen bastante arregladita. El patrón de aquí es San Isidro y la Virgen de los Llanos. San Isidro por el campo y la Virgen de los Llanos, que es la misma que la de Albacete. Es una puerta muy normal, no hay ningún acabado espectacular. Bastante, como digo yo, que hay iglesia. Y al lado tenemos la biblioteca. Esto es el consistorio municipal, el ayuntamiento. Actualmente es del PP, pero tradicionalmente ha sido socialista. Esto es la plaza del pueblo y ahí tenemos una casa rural que se llama Los Maestros porque era donde vivían los maestros antiguamente. Tengo que mirar en la página web a ver lo que cuesta. Mira, las 8.
edificación colonial del periodo tenía básicamente dos tipos de casas, las de planta baja como esta, que esta es moderna y arreglada, y os voy a enseñar una que está sin tocar, una de las pocas que está sin tocar. Esta es una de 2 plantas y que está bastante acorde con lo que era. La puerta de madera es la puerta original, yo la recuerdo que mi abuela la tuvo durante muchos años, es esa puerta típica de madera que se pusieron en las casas con la cruceta en medio para que las abuelas pudieran asomarse, pero que luego siempre estaba abierta en verano. Y tenía 2 alturas. Esta casa se daba a las familias grandes y las de una planta a las familias pequeñas. Bueno, todo este rollo que os estoy contando es un poquito para que comprendáis la historia del pueblo, porque ahora viene lo que verdaderamente a todo el mundo le interesa. En 2014 Zapatero hace la ley de memoria histórica, en noviembre del 2014, y la ley de memoria histórica especifica que no puede haber nombres homenaje al dictador y a generales de la dictadura. Claro, el pueblo se llama Llanos del Caudillo. Entonces el alcalde de ese momento, Santiago, hace un referéndum para cambiar el nombre del pueblo, y lo pierde por mayoría. No solamente lo pierde mayoría, sino que es que además en las siguientes elecciones perdió 3 escaños. Supuso un desgaste que no había tenido un desgaste así en los 10 años que había estado de gobierno. Bueno, a ver, y aquí es donde voy a la parte importante, ¿no? La parte que siempre causa mucha fricción. Yo siempre pongo el ejemplo con la orden de Calatrava, que era una orden guerrera que no entró dando besitos, y hay muchos pueblos que se llaman Calatrava. Evidentemente, en una ciudad grande, en ciudades y todo tipo, pues no vas a dejar el nombre de Franco, ¿no? San Petersburgo no se va a llamar Stalingrado porque tenía un nombre antes y tal. Al ser un pueblo fundado por el franquismo, a mí no me suponía un problema que el pueblo se llame Llanos del Caudillo. Hay mucha gente que no opina igual. Porque es como cuando haces una restauración en una catedral, que siempre pones un detalle nuevo. No sé si es la catedral de Burgos, que tiene un astronauta metido ahí en la pared, porque entonces cuando tú haces una restauración es como una parte de respeto, ¿no? Que se note que se ha restaurado, ¿no? Entonces yo digo, bueno, que exista 1, 3, 6 pueblos que se llamen del Caudillo, de Franco y no sé qué, a mí no me importaba, siempre y cuando tú sepas quién es Franco. Lo grave de lo que pasó en el referéndum en el pueblo no fue que saliera que no, fue los motivos por los que salió que no. O sea, yo he flipado muchísimo viendo los vídeos que salen en los colonos del Caudillo. Os voy a enseñar, en el aniversario del pueblo se hizo este monumento, es un homenaje a la población de Llanos de Caudillo, a las familias, a los colonos, vamos. Os lo voy a enseñar y aquí está los primeros habitantes de 1955, entre los que no está mi familia. Lo estuve mirando y no está. Mi familia viene, pero creo que mi familia no era de la primera colonización. De este grupo inicial no hay mucha gente, porque algunos se fueron, otros los echaron y todo ese rollo. Yo os vuelvo a remitir a que veáis Los colonos del Caudillo en Filmin, porque ahí lo explican todo bien. La economía de Llanos del Caudillo depende del campo. Como ya os expliqué en el principio del vídeo, el acuífero 23 es lo que motivó la construcción del pueblo. Aquí tenemos uno de los cultivos que mejor funcionan en esta tierra, la sandía, y en el otro lado tenemos melones. Hay campos y campos de melones, pero no hay tantos como nos gustaría porque tenemos el problema del agua. Os voy a incorporar un vídeo demostrativo de qué ha pasado con el acuífero 23 y cómo de injusto es la situación en la que se ha quedado el pueblo y pueblos de colonos como este por la picaresca española. Vamos a explicar lo que ha pasado con el acuífero 23 con una botella. Imaginamos que esta botella es el acuífero 23 y entonces le hacemos un agujero, que es los pozos que hay, los pozos que hicieron para crear Llanos del Caudillo. Vale, empezamos con que tiene un agujero. Cuando mejoró la tecnología, los pueblos de alrededor, la gente empezó a comprar tierras de secano y a hacer pozos. Y tenemos otro agujero. Y con los años, la llegada de los 90 y la mejora de la tecnología, la gente que tenía esas tierras de secano empezó a venderlas como de regadío, pero además continuaron haciendo más pozos. Y entonces la botella, en vez de tener
un agujero empezó a tener 3. El acuífero empezó a vaciarse. Pero es que luego además, la llegada del 2000, se continuaron haciendo pozos ilegales que luego se legalizaban. Y tenemos otro agujero. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que de repente el acuífero 23, en vez de tener solamente la salida de agua de los pozos de la Llanos del Caudillo, tiene 4 agujeros. ¿Cuál es la solución del Estado? Como la gente que ha hecho los pozos ilegales y los ha legalizado ya son tan legales como los de Llanos del Caudillo y todos los pueblos de colonización, pues lo que hace es tapo aquí y dejo que vacíes tú. Tapo aquí y dejo que vacíes tú. Tapo aquí y dejo que vacíe el otro. Resultado, que al final todos tienen el mismo derecho cuando muchos de esos pozos se hicieron ilegales. ¿Qué ocurre con ello? Pues que en vez de poder regar las parcelas de 9 hectáreas, ahora solo podemos regar las parcelas 3 hectáreas. ¿Cuál es el resultado de eso? Que muchos pozos empiezan a secarse. Como podéis ver, los pozos que quedan por encima de la línea solo tienen agua cuando llueve y el acuífero se llena por arriba. Resumido, más o menos, esto es lo que ocurre con el acuífero 23. Son las 8 de la mañana, están los temporeros. Ahora este año la cosa va muy bien, los camiones vienen directamente a cargar. Y quería enseñaros la inmensidad de la Mancha cuando estás a mitad del campo a estas horas con los grillos. Aquí tenemos más sandías. Estas son tardías, me parece a mí. No, ya han cogido porque están ahí el carril. Pero no, como no veía muy grandes, es que se ve que ya han cogido una vez. Y también quería enseñaros este campo de alfalfa. La alfalfa ahora mismo es una rareza. Es raro encontrar la misma alfalfa debido a las limitaciones de agua que desde el año pasado han puesto. Están pasando cosas muy raras y con muy poco sentido que para la gente que vivimos aquí nos está suponiendo un shock bastante importante. Bueno, pues esto es básicamente Llanos del Caudillo. No tengo muy claro cómo montar este vídeo porque quiero tocar muchos temas en poco tiempo, pero vamos a ver lo que pueda. Ya sabéis que esto es Aprende con Moisesca, estamos en Vacaciones con Moisesca y suscribiros y poner cosas aquí sobre este pueblo, qué opináis y qué os parece toda la polémica del nombre y también del agua. Me interesa más, la verdad, la del agua porque la veo más productiva, pero bueno, aquí uno dispuesto a escuchar lo que digáis.